La lluvia golpeaba contra las ventanas de la cafetería como balas contra un cristal. Cada gota era un claro recordatorio de lo empapados que estábamos. La pequeña mano de mi hija agarraba la mía con fuerza. Sus dedos estaban fríos y temblaban a pesar del calor que yo intentaba transmitirle con la palma de mi mano. Con 4 años, no debería tener que caminar bajo una tormenta como esta, pero el autobús se había averiado a 3 manzanas de distancia y mi paraguas se había roto con el viento antes de que llegáramos a la mitad del camino. «Mamá, tengo frío», susurró Lily. Su voz apenas se oía por encima del ruido ambiental de la cafetería, el silbido de la máquina de café expreso, el murmullo de las conversaciones y el suave jazz que sonaba de fondo. «Lo sé, cariño. Solo unos minutos más». Empujé la pesada puerta y una ola de calor nos envolvió, trayendo consigo el rico aroma de los granos de café tostados y los pasteles recién hechos. El aroma nos envolvió como una manta y sentí que Lily aflojaba ligeramente su agarre al entrar. El agua goteaba de nuestros abrigos sobre el pulido suelo de madera, creando pequeños charcos que reflejaban la luz ámbar. Podía sentir las miradas sobre nosotros, los clientes bien vestidos con sus bolsos de diseño y su aspecto impecable, mirando a la mujer y la niña desaliñadas que acababan de invadir su santuario. Mis mejillas ardían de vergüenza cuando vi mi reflejo en la ventana. El pelo pegado al cráneo, el rímel probablemente corrido bajo los ojos, mi abrigo de tienda de descuento empapado por el agua de lluvia. Aquí éramos invisibles. Me di cuenta de que solo éramos otra madre soltera en apuros, tratando de encontrar refugio de la tormenta. Guié a Lily hacia una pequeña mesa en la esquina, lo más lejos posible de los demás clientes. Mis manos temblaban mientras rebuscaba en mi gastado bolso para sacar la cartera, calculando mentalmente cuánto podía gastar. $5 para un chocolate caliente para Lily. Quizás podría permitirme un café pequeño para mí si me saltaba el almuerzo del día siguiente. Las propinas de mi turno de camarera de la noche anterior habían sido decepcionantes y el alquiler vencía en 3 días. ¿Puedo tomar uno con nata montada?, preguntó Lily. Sus ojos azules, tan parecidos a los de su padre, me miraban con esperanza. «Ya veremos, cariño». Le aparté un mechón de pelo mojado de la cara. Me dolía el corazón al ver cómo intentaba sonreír a pesar de estar temblando. 4 años. 4 años desde que lo dejé todo atrás. Desde que huí de la jaula dorada que había sido mi matrimonio. Desde que descubrí que estaba embarazada y elegí la libertad por encima del lujo. 4 años desde la última vez que lo vi. La camarera, una joven con el pelo morado y ojos amables, tomó mi pedido sin juzgarme. Pedí chocolate caliente, con nata montada, y el café más barato de la carta para mí. Mientras rebuscaba entre los billetes húmedos de mi cartera, me di cuenta de que el ambiente del café había cambiado. Las conversaciones parecían haberse apagado y el jazz sonaba de repente lejano. Ese silencio peculiar que se produce cuando algo o alguien llama la atención sin exigirla. Un aroma atravesó el café y la lluvia. Colonia cara, cuero y algo más oscuro. Algo que me erizó el vello de la nuca. Me cortó la respiración. Hizo que todos mis instintos gritaran «peligro». No necesité darme la vuelta para saber quién acababa de entrar. Mi cuerpo lo recordó antes de que mi mente pudiera procesarlo. La forma en que se aceleró mi pulso. La forma en que mi piel se erizó con la conciencia. La forma en que 4 años de distancia se derrumbaron en un instante. «Quédese con el cambio», dijo una voz cerca de la barra, profunda, controlada, con ese ligero acento que una vez susurró promesas contra mi piel en la oscuridad. Una voz que había intentado olvidar en 1000 noches de insomnio. Mis manos se congelaron sobre la barra. Los ojos de la camarera se agrandaron ligeramente mientras miraba más allá de mí, y la vi tragar saliva con dificultad. Con mi visión periférica, capté un movimiento. 2 hombres grandes con trajes oscuros se colocaban cerca de la puerta. Seguridad. Por supuesto, él no viajaría solo. Nunca lo había hecho, ni siquiera entonces. Mamá. La voz de Lily me devolvió a la realidad, y me obligué a moverme para coger el recibo y respirar. Solo un momento, cariño. Lo conseguí, con la voz firme a pesar del caos que sentía en el pecho.
Me giré lentamente, manteniendo deliberadamente la mirada baja, y empecé a caminar de vuelta a nuestra mesa, pero no pude evitarlo. Levanté la mirada, atraída como una polilla por la luz, y lo vi. 4 años solo lo habían hecho más atractivo. Dante estaba cerca de la entrada, con gotas de agua adheridas a su abrigo de lana negro, que probablemente costaba más que todo mi alquiler anual. Su cabello oscuro era un poco más largo de lo que recordaba, peinado hacia atrás de una manera que resaltaba sus pómulos afilados y esa mandíbula que parecía esculpida en mármol. Pero fueron sus ojos los que me detuvieron. Esos ojos gris tormenta que una vez me habían mirado como si yo fuera todo su mundo, como si fuera algo precioso que él mataría para proteger o poseer. Encontraron los míos al otro lado de la cafetería y el mundo se inclinó. Vi cómo le invadía el reconocimiento. Vi algo titilar en esos rasgos cuidadosamente controlados. Sorpresa, luego ansia, luego algo que parecía casi dolor, antes de que su expresión se cerrara en la máscara que también llevaba. Su mano, que se dirigía a su teléfono, se detuvo a mitad del movimiento. Uno de sus guardaespaldas le dijo algo, pero Dante levantó un solo dedo, silenciando al hombre sin apartar la mirada de mí. El aire entre nosotros se sintió eléctrico. Cargada con 4 años de silencio y todo lo que quedó sin decir, rompí el contacto visual primero. Mi instinto de supervivencia finalmente entrando en acción. Mis manos temblaban mientras regresaba junto a Lily, que balanceaba los pies y tarareaba suavemente, completamente ajena a que el hombre más peligroso que había conocido en mi vida se encontraba a 6 metros de distancia. «Toma, cariño», le dije, con una voz demasiado alegre, demasiado falsa. La ayudé a quitarse el abrigo mojado y lo colgué en el respaldo de su silla. Luego hice lo mismo con el mío, muy consciente de que estaba ganando tiempo, que estaba retrasando lo inevitable. El barista trajo nuestras bebidas, el chocolate caliente de Lily cubierto de nata montada, mi sencillo café negro. La cara de Lily se iluminó y por un momento casi pude fingir que todo era normal. «Gracias, mamá». Ella extendió la mano hacia la taza y yo la ayudé, envolviendo sus pequeñas manos alrededor del calor. «Cuidado, está caliente. Sopla primero». Ella sopló dramáticamente, enviando una pequeña lluvia de nata montada sobre la mesa y riéndose. El sonido era pura alegría, pura inocencia, y me partió el corazón. Por eso me había ido, por esta libertad, esta felicidad sencilla, esta vida en la que no estábamos atrapados en un mundo de violencia y sombras. Incluso si eso significaba luchar, incluso si eso significaba pobreza, incluso si eso significaba... Disculpe. La voz provenía de justo al lado de nuestra mesa, y no necesitaba levantar la vista para saber quién era. Todo mi cuerpo se tensó, cada músculo se preparó para huir. Aunque sabía que era imposible correr, no había ningún lugar a donde ir. No con Lily aquí, no en una cafetería llena de gente. Me obligué a levantar la vista. Dante estaba allí, su presencia abrumadora en el pequeño espacio. De cerca, podía ver la fina tela de su traje, los gemelos de oro en sus muñecas, el sutil bulto bajo su chaqueta que significaba que estaba armado, siempre armado. Sus guardaespaldas se mantuvieron atrás, pero podía sentir su atención, su preparación. «Dante», dije, y su nombre sabía a ceniza y miel en mi lengua. Sus ojos se desplazaron de mí a Lily, y vi como todo su cuerpo se quedaba inmóvil. Lily, ajena a todo, estaba concentrada en sorber con cuidado su chocolate caliente, con su carita seria por la concentración. Cuando la mirada de Dante volvió a la mía, algo había cambiado en ella. Algo calculador, intenso y posesivo, de una forma que me hizo sentir un nudo en el estómago. «4 años», dijo en voz baja, con voz controlada, pero con un tono que dejaba claro que estaba todo menos tranquilo. 4 años y ni una palabra. Tenía mis razones. Mantuve la voz baja, rezando para que Lily no notara la tensión. «Estoy seguro de que las tenías». Apretó la mandíbula y vi cómo apretaba las manos a los lados antes de obligarlas a relajarse. «Tenemos que hablar». «No hay nada de qué hablar. Esa parte de mi vida ha terminado». «¿De verdad?». Sus ojos volvieron a posarse en Lily,
y vi cómo hacía los cálculos. Vi el momento exacto en que se dio cuenta. Su rostro se quedó en blanco, luego se tornó tormentoso y en cuestión de segundos volvió a mostrar una expresión cuidadosamente neutral. Cuando habló, su voz era apenas un susurro, pero tenía el peso de 1000 preguntas sin formular. ¿Cuántos años tiene? Mi corazón se detuvo. Eso no es asunto tuyo, logré decir, pero mi voz temblaba, traicionándome. ¿Cuántos años tiene? Cada palabra era precisa, controlada, letal. Antes de que pudiera responder, Lily levantó la vista, con sus ojos azules, los ojos de él, llenos de curiosidad. Mamá, ¿quién es este hombre? Dante contuvo el aliento. Se oyó incluso en la concurrida cafetería. La miró como si fuera un fantasma, como si fuera todo lo que siempre había deseado, y todo lo que nunca había sabido que había perdido. Soy, comenzó, pero se detuvo, pareciendo perder las palabras por primera vez desde que lo conocía. Es un viejo amigo, dije rápidamente, levantándome y colocándome entre ellos. Solo nos estábamos saludando. Él ya se iba. «¿Ah, sí?», preguntó Dante, mirándome a los ojos, en los que vi una tormenta gestándose. Ira, traición, ansia y algo que se parecía peligrosamente a la alegría. No lo creo. De hecho, creo que tenemos mucho que discutir en privado. No voy a ir a ningún sitio contigo, entonces hablaremos aquí. Apartó la silla frente a Lily y se sentó antes de que pudiera protestar. Sus movimientos eran fluidos y elegantes a pesar de su tamaño. Uno de sus guardaespaldas dio un paso adelante, pero Dante le indicó que se retirara. 20 minutos. Es todo lo que pido. Ya no puedes pedirme nada. ¿No? Se inclinó hacia adelante, bajando la voz, con una intimidad que me hizo sonrojar a pesar de todo. Te fuiste en mitad de la noche. Desapareciste. Te busqué por todas partes. Gasté una fortuna. Puse la ciudad patas arriba. Y ahora sé por qué. Su mirada se posó de nuevo en Lily y algo en su expresión cambió. La dureza se suavizó, sustituida por asombro y furia, y una posesividad que me hizo darme cuenta del peligro en el que estábamos. «Es mía», dijo. Y no era una pregunta. «No, mírala. Esos ojos, esa barbilla, es mía, y tú me la has quitado». Su mano agarró el borde de la mesa, con los nudillos blancos. 4 años de su vida. ¿No lo entiendes? Entonces hazme entenderlo ahora mismo. La amenaza en su voz era sutil, pero inconfundible. Se trataba de Dante Moretti, el hombre que controlaba la mitad del mundo subterráneo de la ciudad, que hacía desaparecer a personas con una simple llamada telefónica, que había construido un imperio basado en el miedo y la lealtad. Y yo le había ocultado a su hija. Lily, sintiendo la tensión, aunque no la entendía, me tomó de la mano. «Mamá», le apreté los dedos con suavidad, tratando de transmitir una calma que no sentía. «No pasa nada, cariño». Pero sí pasaba. Nada de esto estaba bien, porque podía ver en los ojos de Dante que no iba a dejarnos marchar. Ni ahora ni nunca. 4 años de libertad acababan de terminar en el momento en que entramos en esa cafetería. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron. En el momento en que él vio lo que yo había estado ocultando. Y lo más aterrador era que una pequeña parte traidora de mí sentía alivio. Alivio porque la huida había terminado. Porque por fin podía dejar de mirar constantemente por encima del hombro. Que por fin se me quitara el peso de los secretos. Aunque eso significara volver a su mundo. Aunque eso significara renunciar a la libertad por la que había luchado tanto. Dante sacó su teléfono, pulsó un botón y habló en voz baja. «Marco, trae el coche a la cafetería de la Quinta y despeja mi agenda de esta tarde». «Espera», empecé a decir, pero me interrumpió con una mirada. «No vamos a tener esta conversación aquí. No delante de...» Hizo una pausa, tragando saliva. «No delante de nuestra hija. Vas a coger tus abrigos y nos vamos a un lugar privado, un lugar cálido, un lugar donde ella pueda comer adecuadamente mientras tú me explicas por qué has estado viviendo así». Sus ojos recorrieron mi ropa de tienda de descuento, mi bolso gastado.
La desesperación que no podía ocultar del todo. ¿Por qué has estado luchando cuando podrías haberlo tenido todo? No quería todo lo que tú tenías. Por eso me fui y me llevé a mi hija. Las palabras fueron suaves, pero cargadas de furia. Hablaremos de tus razones, de todas ellas. Pero primero, Lily necesita ropa seca y comida. Y tú se puso de pie, elevándose sobre mí. Y a pesar de todo, a pesar del miedo y la ira, mi cuerpo respondió a su proximidad como siempre lo había hecho. Tienes que dejar de huir. El juego ha terminado, Elena. 4 años son suficientes. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, con sus guardaespaldas siguiéndole el paso. Entonces se detuvo y miró atrás. Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la cafetería. 5 minutos. Si no estás fuera en 5 minutos, volveré y lo haremos por las malas. Tú decides. Luego se fue, dejando atrás solo el aroma de una colonia cara y las ruinas de la vida cuidadosa que había construido. Lily me tiró de la manga. Mamá, ¿por qué lloras? Me toqué la mejilla y la encontré húmeda. Ni siquiera me había dado cuenta. No es nada, cariño. Solo ha sido un día muy largo. A través de la ventana, pude ver un sub negro deteniéndose junto a la acera, elegante y depredador. Dante estaba de pie junto a él, con el cuello de su abrigo levantado para protegerse de la lluvia, sin apartar la mirada de la entrada de la cafetería, esperando. Siempre tan paciente cuando se trataba de conseguir lo que quería. Y ahora la quería a ella. Nos quería a nosotras. Tenía 3 minutos para decidir. Salir por esa puerta y enfrentarme a lo que viniera después, o intentar huir de nuevo y pasar el resto de mi vida mirando por encima del hombro, sabiendo que él nunca dejaría de buscarme. Lily terminó su chocolate caliente y me miró con total confianza. ¿Podemos irnos a casa ahora? ¿A casa? Una palabra tan simple para algo que ya no existía. Porque en el momento en que Dante Moretti descubrió que tenía una hija, todo cambió. La pregunta no era si la perdería. Era cuánto de mí misma tendría que sacrificar para mantenerla a salvo de su mundo. O peor aún, cuánto tendría que volver a formar parte de ese mundo. Ayudé a Lily a ponerse su abrigo húmedo, moviendo las manos mecánicamente mientras mi mente iba a 1000 por hora. Afuera Dante miró su reloj. Quedaban 2 minutos. La lluvia seguía cayendo, arrastrando los últimos restos de mi fantasía cuidadosamente construida de que podríamos escapar realmente de él. Salí a la lluvia con la mano de Lily en la mía e inmediatamente sentía el peso de la mirada de Dante. Uno de sus guardaespaldas, un hombre enorme con una cicatriz en la mejilla izquierda, abrió la puerta trasera del todoterreno. El interior brillaba con una suave luz ámbar, asientos de cuero que probablemente costaban más que mi sueldo mensual y una calidez que nos invitaba a salir del frío. Dante permaneció inmóvil, con la lluvia oscureciendo su costoso abrigo, pero no parecía darse cuenta ni importarle. Tenía los ojos fijos en Lily con una intensidad que me oprimía el pecho. Cuando nos acercamos, se movió de repente, con fluidez, colocándose entre nosotros y la lluvia, utilizando su cuerpo como escudo. «Cuidado», murmuró mientras Lily subía al interior, con la mano suspendida cerca de su espalda, sin llegar a tocarla, como si temiera que se rompiera o desapareciera. La seguí y Dante se deslizó a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba, oler la lluvia en su piel bajo la colonia. La puerta se cerró con un sonido seco y definitivo, el tipo de sonido que significaba que no había vuelta atrás. «¿A dónde vamos?», pregunté, odiando lo débil que sonaba mi voz. «A mi apartamento. Está cerca». Se inclinó hacia adelante y le habló al conductor en italiano, demasiado rápido para que yo pudiera seguirlo, aunque capté algunas palabras. «Cuidado, rápido. La ruta habitual». El coche se alejó suavemente de la acera y vi cómo la cafetería desaparecía detrás de nosotros. Lily pegó la cara en la ventana, con los ojos muy abiertos mientras observaba el lujoso interior, las pantallas empotradas en los asientos, la pequeña nevera, el espacio que parecía imposiblemente grande para un vehículo. «Vaya», suspiró, «esto es como una casa sobre ruedas».
La expresión de Dante se suavizó por primera vez desde que nos sentamos a la mesa. ¿Quieres algo de beber? Hay zumo, agua, leche. ¿En serio? Lily me miró en busca de permiso y yo asentí aturdida. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Él sacó una botella de zumo de manzana de la nevera, la abrió con cuidado y se la entregó. Sus movimientos eran precisos, controlados, pero pude ver el temblor de sus dedos, la emoción apenas contenida bajo la superficie. Gracias, dijo Lily automáticamente, poniendo en práctica los modales que le había inculcado. De nada. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar las palabras y se aclaró la garganta, apartando la mirada. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, ardían con preguntas, acusaciones y algo que se parecía peligrosamente al anhelo. El trayecto duró menos de 10 minutos, pero me parecieron horas. Dante charló con Lily, le preguntó cuál era su color favorito, qué le gustaba hacer, si le gustaban las historias. Ella respondió con la franqueza natural de una niña que no entendía que el hombre que le preguntaba era peligroso, que podía quitarnos todo con una sola orden. Cada palabra que ella decía, cada sonrisa que esbozaba, veía cómo Dante caía más y más bajo su hechizo. Apretaba la mandíbula cuando ella se reía, apretaba las manos cuando ella mencionaba algo que yo le había enseñado, y sus ojos nunca se apartaban de su rostro, bebiendo cada detalle como si la memorizara. Entramos en un garaje subterráneo. No era el aparcamiento que yo esperaba, sino una entrada privada con una puerta que requería códigos de seguridad y reconocimiento facial. El todoterreno descendió 2 niveles antes de detenerse en una plaza marcada con las iniciales de Dante. 2 miembros más del personal de seguridad aparecieron de la nada y escanearon la zona antes de hacer un sutil gesto con la cabeza a Dante. «Quédate cerca», dijo, y no estaba segura de si se dirigía a mí o a sus hombres. El ascensor era moderno y tenía espejos, y se necesitaba una tarjeta y una huella dactilar para acceder al ático. Lily se colocó entre nosotros, agarrando su zumo y tarareando suavemente. En el reflejo, podía vernos a los 3 juntos, un retrato familiar que nunca debería haber existido. Dante se mantenía rígido, con la mirada oscilando entre Lily y mí, moviendo la mandíbula como si estuviera conteniendo 1000 palabras. Las puertas se abrieron directamente a su apartamento y luché por mantener una expresión neutra. Había olvidado, o tal vez me había obligado a olvidar, la opulencia de su mundo. Las ventanas que iban del suelo al techo daban a la ciudad, y la lluvia caía por el cristal como lágrimas. Los muebles eran modernos y caros, con líneas limpias y tejidos ricos. En las paredes colgaban obras de arte originales, piezas que reconocí de revistas, cuadros que valían más de lo que yo ganaría en 10 vidas. «¡María!», llamó Dante, y una mujer de unos 50 años apareció de lo que supuse que era la cocina. Llevaba un sencillo vestido gris y una expresión de cortesía profesional que vaciló ligeramente cuando nos vio a Lily y a mí. «Tenemos invitados. La niña necesita ropa seca y comida, algo caliente, y busca también algo apropiado para su madre». «Por supuesto, señor Moretti». Los ojos de María se posaron en Lily con una curiosidad apenas disimulada antes de alejarse apresuradamente. «No necesito nada», comencé a decir, pero Dante me interrumpió. «Estás empapada. Lily está temblando. Esto no es negociable». Se agachó hasta la altura de Lily, y el movimiento fue tan inesperadamente suave que se me hizo un nudo en la garganta. «¿Te gustaría ver algo especial mientras María te trae ropa de abrigo?» Lily me miró, indecisa, y yo asentí. ¿Qué otra opción tenía? Nos condujo a través del apartamento hasta una habitación que nunca había visto antes. Una biblioteca con paredes llenas de libros que llegaban hasta el techo abovedado. Pero en una esquina, parcialmente oculto detrás de un sillón de cuero, había algo que hizo que Lily se quedara sin aliento. Una enorme casa de muñecas, de 3 pisos, con muebles intrincados y diminutos habitantes congelados en sus vidas perfectas. «Es de mi madre», dijo Dante en voz baja. «La hizo cuando era joven, creo». Se calló y negó con la cabeza. «Puedes jugar con ella si quieres». «¿Puedo, mamá?». Los ojos de Lily se agrandaron, reflejando la cálida iluminación. «Sí, cariño,
pero sé cuidadosa. No hizo falta que se lo repitiera. En cuestión de segundos, estaba arrodillada ante la casa de muñecas, abriendo con cuidado las puertas en miniatura y examinando las habitaciones con la intensa concentración que solo los niños poseen. Dante se enderezó y de repente nos quedamos solos. O tan solos como podíamos estar con la seguridad en algún lugar cercano y María ocupándose de otras cosas en otra habitación. El aire entre nosotros se sentía denso, cargado de todo lo que no se había dicho. Ahora a mi despacho. Se dirigió hacia una puerta al fondo de la biblioteca y yo lo seguí, porque negarme solo retrasaría lo inevitable. Su despacho era masculino y austero, con madera oscura, cuero y un escritorio que parecía haber sido testigo de innumerables decisiones, tanto legales como de otro tipo. La lluvia contra las ventanas proporcionaba un telón de fondo constante, un recordatorio de que el mundo exterior continuaba a pesar de que todo se desmoronaba en el interior. Dante cerró la puerta, se apoyó contra ella y se limitó a mirarme. El silencio se prolongó, opresivo y pesado, hasta que no pude soportarlo más. «Di algo», susurré. «¿Qué quieres que diga?» Su voz era peligrosamente suave. «Que entiendo por qué huiste, que te perdono por robarle 4 años de vida a mi hija, que ahora mismo no estoy furioso más allá de lo que las palabras pueden expresar, que no sabes cómo fue. Entonces dímelo». Las palabras salieron disparadas de su boca y yo me estremecí. Él se dio cuenta y algo en su expresión cambió. Se volvió más controlada, más peligrosa en su calma. «Dime por qué desapareciste en mitad de la noche. ¿Por qué no dejaste ninguna nota, ninguna explicación, ninguna dirección de reenvío? ¿Por qué me hiciste creer que estabas muerta en una cuneta en algún lugar mientras estabas embarazada de mi hijo? Porque no podía quedarme», le dije. Mi propia ira se elevó para enfrentarse a la suya. Porque cada día en tu mundo me asfixiaba. Porque no quería que mi hija creciera rodeada de violencia y miedo. ¿Y qué? Protección, riqueza, todo lo que pudiera necesitar. Se apartó de la puerta y acortó la distancia entre nosotros en 2 zancadas. «Mírate, Elena, tu ropa está raída, estás demasiado delgada. Estabas contando el cambio para comprarle a tu hija un chocolate caliente, por el amor de Dios. ¿Es esta la vida mejor que elegiste? Es una vida honesta. Es segura, segura». Se rió, pero no había humor en ello. «¿Crees que has estado a salvo? ¿Crees que no he tenido gente buscándote todo este tiempo? La única razón por la que permaneciste oculta es porque fuiste lo suficientemente inteligente como para alejarte tanto que ni siquiera mis mejores hombres pudieron encontrarte. Pero a salvo, has estado a un paso de la desgracia, y lo sabes. Odiaba que tuvieras razón. Odiaba que cada mes fuera una lucha, que cada gasto inesperado me hiciera entrar en pánico, que el mes pasado tuviera que elegir entre arreglar mi coche y comprarle zapatos nuevos a Lily. «Al menos has sido libre», me decía cada semana. ¿Libre de qué? De su padre, de su herencia, de su derecho de nacimiento. Se acercó y yo retrocedí hasta que mis piernas chocaron con el borde de su escritorio. «Tiene 4 años, Elena. 4. Y me lo he perdido todo. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, su primer cumpleaños, cada hito, cada momento. Me lo robaste. La habrías consumido. Te respondí como tú me consumiste a mí. La habrías envuelto en cristal antibalas y guardias armados, y la habrías convertido en una prisionera en una jaula de oro, igual que hiciste conmigo. ¿Eso es lo que piensas?» Su voz se redujo a un susurro, y de alguna manera eso era más aterrador que su ira. «Que yo te encarcelé, ¿verdad? Cada vez que quería ir a algún sitio, había guardias. Cada amigo que hacía era investigado. Cada decisión que tomaba tenía que ser aprobada por ti o por tu gente. No podía respirar, Dante. Me estaba ahogando. Te estaba protegiendo». Sus manos agarraron el escritorio a ambos lados de mí, enjaulándome. «¿Tienes idea de cuántos enemigos tengo? ¿Cuántas personas habrían querido utilizarte contra mí? Te lo di todo. Todo excepto la libertad». «Libertad», pronunció la palabra como si tuviera un sabor amargo. «¿Y qué te ha aportado tu libertad?
Pobreza, agotamiento, que nuestra hija lleve ropa de segunda mano y beba zumos baratos en lugar de que la críen niñeras mientras tú te dedicas a tus negocios, que aprenda a reconocer el sonido de los disparos antes de saber leer, que comprenda que papá puede que no vuelva a casa algunas noches porque alguien le ha disparado. Mi voz se quebró. Me fui para darle una vida normal. No hay nada normal en ella. Su rostro estaba ahora a pocos centímetros del mío, su aliento cálido contra mi piel. Es mi hija, mi sangre. Se merece saber quién es, de dónde viene, a qué tiene derecho. Tiene derecho a una infancia, a la inocencia, a no tener miedo. ¿Y crees que yo no puedo darle eso? Algo brilló en sus ojos, dolor genuino y crudo. ¿Crees que dejaría que le pasara algo? ¿Que no quemaría toda la ciudad para mantenerla a salvo? Eso es precisamente lo que me da miedo, susurré. Tu amor es asfixiante, Dante. Es posesivo, controlador e incondicional. Levantó una mano y me acarició la mandíbula con una delicadeza desgarradora. Me dejaste y yo seguí buscándote todos los días. Seguí dejando tu lado de la cama vacío. Seguí esperando que, de alguna manera, volvieras. ¿Tienes idea de lo que me hizo desaparecer? Cuando llegué a casa y descubrí que te habías ido, cerré los ojos ante la intensidad de su mirada, ante el recuerdo de aquella noche. Esperé a que se fuera a una reunión, hice una sola maleta y huí. Dejé mi teléfono, mis tarjetas de crédito, todo lo que pudiera localizarme. Desaparecí en la noche como un fantasma, y una parte de mí murió al hacerlo. Tenía que hacerlo, dije, por los dos. No. Su pulgar rozó mi labio inferior y a pesar de todo, se me cortó la respiración. Tenías miedo. Ahora lo entiendo. Pero huir no solucionó nada. Solo prolongó lo inevitable. ¿Qué inevitable? Esto. Su voz se volvió más grave. Se volvió íntima de una manera que hizo que el calor se acumulara en mi estómago a pesar de mi ira. Nosotros dos juntos de nuevo en la misma habitación. Nuestra hija en la habitación de al lado. Los tres juntos, como debería haber sido desde el principio. Dante, ella tiene mis ojos, ¿lo sabías? El mismo tono, la misma forma. Cuando me miró en aquella cafetería, fue como mirar las fotos de mi madre de niña. Su frente tocó la mía y pude sentir cómo temblaba, conteniendo la emoción. Me diste una hija, Elena. Una hija perfecta y hermosa. Y yo ni siquiera sabía que existía. Lo siento, susurré. Y lo decía en serio. Fuesen cuales fuesen mis razones, fuesen cuales fuesen mis miedos, no podía negar que le había quitado algo precioso. Siento que te hayas perdido tanto. Lo siento, no me devuelve 4 años. Se apartó bruscamente, dejándome fría. Pero no podemos cambiar el pasado, solo podemos seguir adelante. Y seguir adelante significa que hay que tomar decisiones. La forma en que lo dijo me heló la sangre. ¿Qué tipo de decisiones? Prácticas. Se acercó a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. Cada centímetro de él contemplaba la estrategia. Lily es mía. Eso no es discutible, lo que significa que necesita protección adecuada, recursos adecuados, todo adecuado. ¿Y tú? Se volvió con una expresión indescifrable. Tú eres su madre. Eso complica las cosas. Complica las cosas en el sentido de que yo podría quedarme con ella. Las palabras eran objetivas, devastadoras en su simplicidad. Yo tengo los recursos, los abogados, el poder. Tú apenas llegas a fin de mes. Cualquier juez vería que yo puedo proporcionarle una vida mejor. Tú no lo harías, pero incluso mientras lo decías sabía que él podría. Sabía que lo haría si se viera obligado. No quiero hacerlo. Volvió a acercarse a mí, su expresión se suavizó ligeramente. A pesar de todo, a pesar de la ira y la traición, no quiero quitártela. Tú eres su madre. Ella te quiere. Quitarla de tu lado le haría daño y no voy a hacerlo. Me invadió un alivio tan intenso que me sentí mareada. Gracias, pero hay condiciones. Por supuesto que las hay, Dante. Siempre hay condiciones. ¿Qué condiciones? Os mudáis aquí los dos. Tengo espacio más que suficiente y es seguro. Lily tendrá todo lo que necesite.
educación, ropa, actividades, lo que sea que la haga feliz. Tendrás una asignación para todo lo que necesites. A cambio, yo seré su padre. Podré recuperar el tiempo perdido. ¿Quieres que vivamos contigo? Mi mente se tambaleó ante las implicaciones. Quiero a mi hija bajo mi techo, protegida por mi gente, a salvo de cualquiera que quiera utilizarla para llegar a mí. Y os quiero donde pueda veros, donde no podáis volver a huir. Sus ojos se clavaron en los míos. Esto no es negociable, Elena. O aceptáis o lo haremos por las malas, a través de los tribunales, los abogados y las batallas por la custodia que agotarán el poco dinero que tenéis. Tú decides. No era una elección en absoluto, y ambos lo sabíamos. ¿Cuánto tiempo? Pregunté en voz baja. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo tenemos que vivir aquí? Algo peligroso brilló en su expresión. El tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario ¿para qué? Se acercó, invadiendo mi espacio de nuevo, con su presencia abrumadora. El tiempo que sea necesario para que recuerdes por qué te casaste conmigo en primer lugar. ¿Por qué dijiste que sí cuando te lo pedí? ¿Por qué me mirabas como si fuera todo tu mundo antes de que el miedo te hiciera huir? Dante, nunca dejé de amarte, Elena. Nunca dejé de desearte. Nunca dejé de creer que volverías. Su mano me acarició la cara. Y a pesar de todo, me encontré inclinándome hacia su caricia. 4 años separados no cambian lo que teníamos, lo que podríamos volver a tener. No podemos volver atrás. No, pero podemos avanzar juntos. Se inclinó y sus labios rozaron mi oreja. Di que sí. Acepta esto. Déjame cuidar de vosotros dos. Déjame ser el padre que debería haber sido desde el principio. En la habitación de al lado podía oír la risa encantada de Lily mientras descubría algo nuevo en la casa de muñecas. El sonido me removió algo en lo más profundo de mi pecho. La certeza de que ella se merecía más de lo que yo había sido capaz de darle solo y que, si decía que no, cumpliría mi amenaza. La llevaría por la vía legal y tú la visitarías los fines de semana, si tenías suerte. Su voz se endureció. No quiero hacer eso, pero lo haré si me obligas. Ya me he perdido 4 años. No me perderé ni un día más. Lo miré a este hombre al que una vez amé lo suficiente como para casarme con él, al que temí lo suficiente como para huir. Sus ojos tenían la misma intensidad que me había atraído hacia él en un principio. Esa certeza absoluta, esa concentración inquebrantable cuando quería algo. Y en ese momento nos quería a nosotros. De acuerdo, me oí decir, nos quedaremos, pero yo también tengo condiciones. Dime cuáles son. Lily es lo primero, siempre. Pase lo que pase entre nosotros, ella estará protegida, no verá violencia, no oirá hablar de tus negocios, no crecerá con miedo. De acuerdo. Y quiero que tenga una infancia normal. Citas para jugar, fiestas de cumpleaños, amigos del colegio, cosas normales, no solo guardias, verjas y aislamiento. Apretó la mandíbula, pero asintió dentro de lo razonable. No comprometeré su seguridad, pero lo intentaré. Una cosa más, lo miré directamente a los ojos. Sea lo que hay entre nosotros, sea lo que creas que puede ser, no voy a prometer nada. Estoy aquí por Lily, no por ti. Algo brilló en su expresión. Dolor, ira, determinación. Ya lo veremos. Antes de que pudiera responder, María llamó suavemente a la puerta. Señor Moretti, tengo ropa para la pequeña y el almuerzo está listo. Dante dio un paso atrás, recuperando su máscara de control. Gracias, María. Ahora mismo vamos. Me tendió la mano y, tras un momento de vacilación, la tomé. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos, fuertes y posesivos, de una forma que hizo que mi pulso se acelerara. Bienvenida a casa, Elena, murmuró mientras me llevaba de vuelta a la biblioteca, hacia nuestra hija, hacia un futuro del que no podía escapar. Bienvenida a casa. La primera noche en el ático de Dante fue como dormir en un museo. Todo estaba demasiado limpio, demasiado perfecto, demasiado caro para tocarlo. María nos había mostrado una suite para invitados, 2 habitaciones comunicadas con un baño compartido
que brillaba como si fuera de un hotel de lujo. La habitación de Lily había sido amueblada apresuradamente con artículos que debían de haber costado una fortuna. Una cama con dosel y sábanas de seda, peluches que aún tenían las etiquetas con el precio, juguetes dispuestos en estanterías impecables. Mamá, mira, había dado vueltas en círculos y su ropa mojada había sido sustituida por un suave pijama rosa que probablemente costaba más que mi presupuesto semanal para la compra. Es como la habitación de una princesa. Sonreí y la arropé, viéndola dormirse casi al instante, agotada por la agitación emocional del día. Parecía tan pequeña en esa enorme cama, tan frágil a pesar del lujo que la rodeaba. Ahora estaba de pie junto a la ventana de mi habitación, contemplando las luces de la ciudad difuminadas por la lluvia. Mi reflejo parecía el de una desconocida, recién duchada, vestida con la ropa que me había prestado María, de pie en un espacio que podría albergar 3 veces mi apartamento entero. Un suave golpe en la puerta me hizo girarme. «Está abierta», dije, aunque ya sabía quién era. Dante entró, cambiado de traje a unos pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas. Era un atuendo informal para él, pero aún así me hacía sentir inadecuada con mis pantalones de chándal y mi camiseta prestados. Llevaba 2 copas y una botella de vino. «Pensé que quizá lo necesitarías», dijo, dejándolos sobre la mesita auxiliar. «Ya no bebo». Era mentira, pero necesitaba levantar mis defensas. ¿Desde cuándo? De todos modos, sirvió el vino y el líquido Burdeos reflejó la luz. Como tenía una hija que cuidar sola, la puñalada dio en el blanco. Apretó la mandíbula, pero se limitó a empujar una copa hacia mí. «Está dormida. Una copa no te hará daño». La cogí porque rechazarla me parecía infantil, pero no bebí. En cambio, lo observé mientras se acercaba a la ventana a mi lado. Ambos nos reflejábamos en el cristal como fantasmas. «Hice que mi gente vaciara tu apartamento», dijo en voz baja. «¿Qué?» Me giré para mirarlo. «Tu contrato de alquiler termina en 2 semanas de todos modos. Lo pagué y todas tus cosas se trasladarán mañana a un almacén. Podrás...» Cuando te fuiste, perdí el control. Revolví la ciudad entera buscándote. Convertí a mis enemigos en aliados. Pedí todos los favores que me debían. Gasté dinero como si fuera agua. Y aún así, nada. Desapareciste como el humo. Tuve que hacerlo porque te fallé. Dejó la copa vacía con un chasquido seco. Ahora lo veo. Estaba tan centrado en mantenerte a salvo que nunca te pregunté si eras feliz. Supuse que proporcionarte todo lo necesario era suficiente, que el lujo equivalía al amor. Sus ojos se encontraron con los míos, crudos y expuestos. Me equivoqué. Esa confesión me impactó más que cualquier otra cosa ese día. Dante Moretti no admitía debilidades, no pedía perdón, no reconocía sus errores. Sin embargo, allí estaba, despojado de su armadura habitual. «No cometeré el mismo error con Lily», continuó. «Aprenderé, lo haré mejor, pero necesito que me ayudes, Elena. Necesito que creas que puedo cambiar. ¿Puedes hacerlo?». Busqué la respuesta en su rostro. «¿De verdad puedes darle libertad y mantenerla a salvo? ¿Puedes dejarla crecer sin controlar cada aspecto de su vida?». No lo sé, su honestidad era brutal, pero lo intentaré. Por ella, por ti. Se acercó de nuevo y esta vez no retrocedí. «Dame una oportunidad para demostrarte que no soy el monstruo del que huiste. No eres un monstruo». Las palabras salieron más suaves de lo que pretendía. «Nunca lo fuiste. Solo eres demasiado, demasiado intenso, demasiado posesivo, demasiado enamorada de ti como para dejar que su mano encontrara mi cintura. Una prueba tentativa. Eso no ha cambiado. 4 años y sigo soñando contigo cada noche. Sigo buscándote por las mañanas. Sigo sin hacerlo». Presioné mi mano contra su pecho, sintiendo los latidos de su corazón retumbar bajo mi palma. «No podemos volver atrás. Lo que tuvimos se acabó». «¿De verdad?». Su otra mano se enredó en mi cabello, suave pero insistente. «Porque tu pulso acaba de acelerarse. Tu respiración se aceleró. Tu cuerpo me recuerda.
Aunque tu mente quiera olvidarme, tenía razón. Y lo odiaba. Odiaba que después de todo, después de 4 años de libertad y miedo, y de aprender a ser completa sin él, mi traicionero cuerpo aún respondiera a su tacto como si volviera a casa. Se trata de Lily, logré decir aunque mi voz temblaba. No de nosotros. Se trata de todos nosotros. Su pulgar recorrió mi labio inferior y sentí un calor en la boca del estómago. Ahora somos una familia, Elena, lo admitas o no. Y las familias resuelven las cosas juntas. Dante, lo que fuera que iba a decir, murió cuando la voz de Lily llamó desde la habitación de al lado. Mamá. Me aparté de él al instante, con el corazón acelerado por diferentes razones ahora. Estoy aquí, cariño. ¿Qué pasa? La encontré sentada en la cama, aferrada a uno de los nuevos peluches, con el rostro incierto bajo la tenue luz de la lamparita que María había dejado encendida. He tenido un sueño, dijo en voz baja, sobre el hombre simpático de la cafetería. Me sonreía, pero luego desapareció y no pude encontrarlo. Dante apareció en la puerta, con una expresión indescifrable en las sombras. Sentí su presencia como electricidad cargando el aire entre nosotros. ¿Qué tipo de sueño?, le pregunté, sentándome en el borde de su cama. Un sueño bonito, bostezó. Me dio una casa grande para jugar. Pero luego me desperté y olvidé dónde estaba. Estás a salvo, la tranquilicé, apartándole el pelo de la frente. Estamos en el apartamento de un amigo. ¿Te acuerdas del que tenía el coche elegante y la casa de muñecas grande? ¿La casa del señor simpático? Sus ojos se desviaron hacia Dante. Sí, cariño. ¿Sigue aquí? Antes de que pudiera responder, Dante entró en la habitación y con su enorme corpulencia se arrodilló junto a la cama con una delicadeza inusual. Estoy aquí y no me voy a ir a ninguna parte. Lily lo observó con esa franqueza desconcertante que tienen los niños. Lo prometo. Lo prometo. Su voz estaba cargada de emoción. De acuerdo. Se acurrucó entre las almohadas, satisfecha. Buenas noches, señor amable. Buenas noches, Lily. Se levantó lentamente y vi cómo tragaba saliva, luchando por mantener la compostura. Salimos juntos de su habitación y cerramos la puerta del pasillo, dejando entre nosotros la inocente confianza de mi hija flotando en el aire. Todo parecía diferente, más real, más aterrador. Mañana, dijo Dante en voz baja. Se lo diremos mañana. Asentí, demasiado agotada para seguir luchando. Mañana, extendió la mano, sus dedos rozaron mi mejilla con un toque tan tierno que me hizo un nudo en la garganta. Gracias por aceptar esto, por darme una oportunidad. No me hagas arrepentirme. No lo haré. Bajó la mano, pero sus ojos se clavaron en los míos con esa intensidad familiar. Duerme bien, Elena. Aquí estáis a salvo, los dos. Luego se fue, desapareciendo entre las sombras de su fortaleza, dejándome sola con el sonido de la lluvia y el peso de decisiones que no podía revocar. Regresé a mi habitación y finalmente tomé ese sorbo de vino. Estaba excelente, por supuesto. Todo en el mundo de Dante era excelente, hermoso, caro y sofocante. Pero mientras yacía entre sábanas que costaban más que mi alquiler mensual, no podía negar una aterradora verdad. Una parte de mí había echado de menos esto, le había echado de menos a él, había echado de menos la seguridad, la intensidad y la certeza absoluta que me proporcionaba ser el centro de atención de Dante Moretti. Aunque esa atención me hiciera sentir como si me quemaran viva, la mañana llegó con una pálida luz solar que se abría paso entre las nubes de lluvia. Me desperté en silencio, en la inquietante y perturbadora quietud de la riqueza, donde incluso los sonidos de la ciudad quedaban amortiguados por las ventanas de triple acristalamiento y las paredes aisladas. Por un momento, olvidé dónde estaba. Entonces, la memoria volvió y con ella, el peso de lo que significaba ese día. Le íbamos a contar la verdad a Lily. La encontré ya despierta, sentada con las piernas cruzadas en su cama, rodeada de los nuevos peluches, celebrando lo que parecía ser una merienda muy seria con ellos. Levantó la vista cuando entré, con una sonrisa brillante y sencilla. Mamá, el señor Oso dice que las tortitas de aquí están muy buenas. ¿Podemos comer tortitas?
Veremos qué ha preparado María. La ayudé a lavarse y a vestirse. Mis manos seguían la rutina habitual, mientras mi mente daba vueltas con ansiedad. ¿Cómo le dices a una niña de 4 años que el desconocido de ayer era su padre? Que todo lo que había conocido estaba a punto de cambiar. El comedor estaba inundado de luz matutina. La ciudad limpia por la lluvia brillaba más allá de las ventanas. Dante estaba sentado a la cabecera de una mesa con capacidad para 12 personas, vestido con un traje oscuro, leyendo algo en su tableta. Levantó la vista cuando entramos y la transformación de su expresión, de fría profesionalidad a cálida bienvenida, fue sorprendente. Buenos días. Se levantó para apartarnos las sillas. Espero que hayáis dormido bien. La cama era muy blanda, anunció Lily, subiéndose a su silla como si hubiera dormido en una nube. Me alegro. Su voz tenía un tono áspero que delataba una emoción apenas contenida. María preparó tortitas, tal y como se le había pedido, además de bacon y fruta fresca. El desayuno que apareció era ridículamente abundante. Tortitas doradas apiladas, bacon crujiente, bayas que parecían seleccionadas a mano para alcanzar la perfección, zumo de naranja recién exprimido y copas de cristal. Lily abrió mucho los ojos. Todo esto es para nosotros. Todo para ti, Piccolola. El término cariñoso italiano se me escapó de forma natural y vi que Lily ladeaba la cabeza. Curiosa, pero sin miedo. Comimos en relativo silencio. Lily se concentró en sus tortitas. Dante y yo intercambiamos miradas significativas por encima de su cabeza. Finalmente, dejó el tenedor y carraspeó. Lily, tu madre y yo tenemos que hablar contigo de algo importante. Ella levantó la vista, con sirope en la barbilla, y percibió inmediatamente el cambio de tono. ¿Estoy en problemas? No, cariño, en absoluto. Le limpié la cara con suavidad. Solo tenemos que decirte algo. Algo bueno. Dante apretó la mano sobre la mesa, con los nudillos blancos. Nunca lo había visto nervioso. Ni cuando se enfrentaba a sus rivales, ni cuando cerraba acuerdos millonarios, ni siquiera el día de nuestra boda. Pero ahora, frente a nuestra hija, parecía casi aterrorizado. ¿Te acuerdas de ayer? Empecé con cautela, cuando conocimos a ese señor tan simpático en la cafetería. ¿El del coche grande? Ella asintió con entusiasmo. Sí, bueno, él es más que un hombre agradable. Miré a Dante, que parecía paralizado. Es alguien muy especial, alguien que se preocupa mucho por ti, como un amigo. Más que un amigo, sentí un nudo en la garganta. Lily, ¿sabes lo que es un padre? Frunció el ceño, concentrada. Tommy, en la guardería, tiene un padre. Dice que su papá lo lleva al parque y le lee cuentos. Así es, un padre es alguien que te quiere y te cuida. Mi voz se quebró y la mano de Dante encontró la mía bajo la mesa, apretándola una vez. Yo soy tu padre, Lily. Su voz era firme a pesar de la emoción en sus ojos. Yo soy tu papá. Ella lo miró fijamente, procesando la información. El silencio se prolongó y pude ver a Dante conteniendo la respiración, esperando su reacción. Entonces, con la brutal honestidad de la infancia, preguntó, ¿por qué no estabas antes? La pregunta le golpeó como un puñetazo, porque no sabía nada de ti. Tu madre y yo vivíamos lejos y no sabía que existías, pero ahora lo sé, y te prometo que nunca volveré a marcharme. Nunca jamás, nunca jamás. Se levantó de la silla y se arrodilló a su lado para estar a la altura de sus ojos. Sé que esto es confuso. Sé que ahora mismo soy un extraño para ti, pero quiero ser tu papá, si me dejas. Quiero llevarte al parque y leerte cuentos y asegurarme de que siempre seas feliz y estés a salvo. Lily lo miró con esos ojos azules, sus ojos que veían demasiado. ¿Tengo que llamarte papá? Puedes llamarme como te parezca mejor. Dante, si lo prefieres o nada hasta que estés lista. Ella lo pensó con su carita seria. Entonces, ¿sabes leer cuentos tan bien como mamá? Una sonrisa se dibujó en su rostro, genuina y devastadora. Lo intentaré con todas mis fuerzas. De acuerdo. Volvió a sus tortitas, aparentemente satisfecha con esta información que le cambiaba la vida.
¿Me pones más sirope? Me reí con un sonido a medio camino entre el sollozo y el alivio. Solo una niña podía aceptar una noticia tan trascendental y volver inmediatamente al desayuno. Dante se levantó lentamente y cuando sus ojos se encontraron con los míos, estaban brillantes por las lágrimas contenidas. El resto de la mañana transcurrió en un extraño cuadro doméstico. Dante canceló sus reuniones, algo que pareció sorprender a su asistente. Por la llamada telefónica que escuché, pasó horas con Lily, mostrándole el ático y respondiendo a sus interminables preguntas con una paciencia que no sabía que poseía. Observé desde las puertas y ventanas cómo este hombre con el que me había casado se convertía en el padre que yo le había negado la oportunidad de ser. Era gentil con ella, cuidadoso, como si pudiera romperse. Cuando ella pidió ver su oficina, él se la mostró. Cuando ella quiso pulsar todos los botones del ascensor, él la dejó. Cuando ella le preguntó por qué tenía tantos teléfonos, él simplemente respondió que era por trabajo. Pero también me fijé en otras cosas. Los controles de seguridad cada hora, la forma en que sus hombres le informaban en voz baja, la oscuridad que se apoderaba de su expresión cuando creía que nadie le observaba. Seguía siendo Dante Moretti, señor del crimen, hombre peligroso, asesino cuando era necesario. La ternura con Lily no borraba lo que era. Por la tarde, Lily se había cansado y se había ido a dormir la siesta a su habitación de princesa. María estaba haciendo la compra con una lista de los alimentos favoritos de Lily que yo le había dado. Y me encontré sola con Dante en su estudio. Afuera había vuelto a llover. Lo aceptó mejor de lo que esperaba, dije, de pie junto a su escritorio, donde se suponía que estaba trabajando, aunque lo había visto mirando fijamente el mismo documento durante 20 minutos. Los niños se adaptan fácilmente. Dejó el bolígrafo. Son los adultos los que complican las cosas. Hablando de complicaciones, tenemos que discutir los límites. Límites, repitió la palabra como si fuera extranjera. Sí, reglas básicas, como lo que le cuentas sobre tu trabajo, cómo se involucra tu gente en su vida diaria, si se le permite salir del edificio sin seguridad. Eso no es negociable. Dante Elena. Se puso de pie y dio la vuelta al escritorio. Ya he recibido 3 amenazas creíbles desde que se supo que tengo una hija. 3 en menos de 24 horas. ¿Entiendes lo que eso significa? Un frío temor se apoderó de mí. Ya se ha corrido la voz. Mis enemigos no son estúpidos. Observan, escuchan, aunando piezas. Una mujer y una niña entrando en mi edificio, pasando la noche allí. Yo cancelando todas mis reuniones. Se pasó la mano por el pelo, con evidente frustración. He tomado medidas. Seguridad adicional, solo personal autorizado, acceso restringido a esta planta. Pero ella no puede estar desprotegida. Nunca. Esto es exactamente lo que temía. Mi voz se elevó a pesar de mi intento por mantener la calma. Tiene 4 años y ya es un objetivo por ser quien eres. Es un objetivo por ser quienes somos. Tú eres su madre. Eso también te hace vulnerable. Me agarró por los hombros con firmeza. Esta es la realidad, Elena. No puedo cambiarla. Solo puedo prepararme para ella. Protegerla contra ella. Eliminar las amenazas antes de que se materialicen. Eliminar. Esa palabra me repugnaba. Quieres decir matar si es necesario. Sin vacilar, sin disculparse. Haré lo que sea necesario para mantenerla a salvo. Para manteneros a las dos a salvo. Si eso me convierte en un monstruo a tus ojos, que así sea. Me aparté y me abracé a mí misma. No quiero que crezca pensando que la violencia es la respuesta a todo. No lo hará, me aseguraré de ello. Su voz se suavizó. Pero tampoco le mentiré sobre el mundo. Cuando sea mayor, cuando haga preguntas, se merece respuestas sinceras. Se merece saber quién es su padre. Todo, lo bueno y lo malo. Tiene 4 años, lo sé. Por eso, por ahora, solo soy papá, que trabaja mucho y tiene gente que nos ayuda a mantenernos a salvo. Se acercó a la ventana, su reflejo fantasmal en el cristal. Pero, con el tiempo, ella necesitará saberlo. Y cuando llegue ese día, quiero que se lo cuente yo,
no otra persona que intente hacerle daño con la verdad. El cariño en su voz, la preocupación genuina por su bienestar, a pesar de todo lo demás que era. Me dolía el pecho. Este era el hombre del que me había enamorado, el que existía bajo la violencia y el control, el que amaba con intensidad y por completo, aunque no siempre supiera cómo demostrarlo adecuadamente. Tengo miedo, admití en voz baja, miedo de lo que esta vida le hará a ella. A nosotros, se volvió, acortando la distancia entre nosotros en dos zancadas. Sus manos enmarcaron mi rostro, sus pulgares acariciaron mis pómulos con una delicadeza insoportable. Lo sé, pero ya no estás sola. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos, como una familia. No lo estamos. Somos firmes, absolutos. Eso es la familia. Lily y yo, lo admitas o no, y yo protejo lo que es mío. Ya estás otra vez, reclamando la propiedad. ¿Es eso lo que es? Sus ojos buscaron los míos porque a mí me parece amor. Siento que quemaría el mundo antes de permitir que nada os hiciera daño a ninguno de los dos. Siento que cada respiración es más fácil sabiendo que por fin estás en casa, donde perteneces, Dante. Me besó lento, profundo, devastador. No se parecía en nada a la pasión que habíamos compartido antes. Esto era algo más profundo, más desesperado. Sabía a disculpa y promesa, y a 4 años de anhelo comprimidos en un solo momento. Debería haberlo apartado, debería haber mantenido los límites, haber levantado muros, haber recordado todas las razones por las que me había ido. En cambio, le devolví el beso. Mis manos se aferraron a su camisa, atrayéndolo hacia mí, y él gimió contra mi boca, perdiendo el control. 4 años de separación, de huida, de fingir que no echaba de menos esto. Todo se hizo añicos como el cristal. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. Dime que no has sentido nada, susurró. Dime que no queda nada entre nosotros. No pude hacerlo porque habría sido mentir. Habían pasado 3 meses desde aquella tarde lluviosa en la cafetería y mi vida había adquirido un ritmo que nunca habría imaginado. Lily prosperaba. Sus informes del preescolar estaban llenos de elogios. Su risa llenaba el ático y su vínculo con Dante se hacía más fuerte cada día. Ahora lo llamaba papá, sin complejos, como si siempre hubiera estado allí. Y tal vez, en cierto modo, lo había estado en sus ojos, en su sonrisa, en la terquedad que mostraba cuando quería algo. Todo Dante. Me quedé en la puerta de la biblioteca, observándolos juntos. Dante estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, algo que nunca pensé que vería. Mientras Lily explicaba la elaborada historia que había creado para cada muñeca de la casa de muñecas, él escuchaba con total atención, haciendo preguntas, dando sugerencias, con sus peligrosas manos ahora suaves mientras ayudaba a reorganizar los diminutos muebles. «Y esta es la reina», declaró Lily, sosteniendo una muñeca con un vestido morado. «Es muy valiente y protege a todos. Como tu mamá», dijo Dante en voz baja, levantando la vista y encontrando mi mirada. La expresión de sus ojos me dejó sin aliento. Orgullo, amor, gratitud y algo más intenso que había tenido cuidado de mantener a raya. Durante los últimos meses había sido paciente, dolorosamente paciente, sin presiones, sin exigencias, solo con su presencia constante y el lento desmantelamiento de cada muro que yo había construido. Las mañanas en las que le hacía tortitas a Lily, las tardes en las que leíamos cuentos juntos, los tres apiñados en su cama, momentos tranquilos en los que su mano buscaba la mía y la apretaba. Nada más, solo conexión. «Mamá, ven a jugar con nosotros». Lily me hizo señas y me uní a ellos en el suelo, encajando en el espacio entre padre e hija, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. La tarde se disolvió en juegos de fantasía y risas. Más tarde, después del baño y la rutina para acostar a Lily, Dante y yo nos encontramos solos en la sala de estar, con las luces de la ciudad centelleando más allá de las ventanas como estrellas terrestres. Ella me preguntó hoy si nos íbamos a casar de nuevo. Dante dijo, haciendo girar el whisky en su vaso. Mi corazón se detuvo. «¿Qué le dijiste?»
que los adultos necesitan tiempo para resolver las cosas. Dejó la copa y se volvió hacia mí, pero no se equivoca al preguntarlo. Vivimos juntos, la criamos juntos, compartimos las comidas y la hora de acostarse, y todas las pequeñas intimidades de la vida familiar. En todos los aspectos importantes ya estamos juntos, excepto que no lo estamos. Pero la protesta sonó débil incluso para mis oídos. ¿No lo estamos? Se acercó y yo no retrocedí. No has dormido en la habitación de invitados en un mes. Todas las noches acabas en mi cama, en mis brazos. Todas las mañanas me despierto contigo a mi lado. Dime que eso no significa nada. Había empezado de forma inocente. Pesadillas sobre perder a Lily, sobre que el pasado nos alcanzara. Yo buscaba consuelo y él me lo proporcionaba sin esperar nada a cambio. Pero en algún momento, el consuelo se había convertido en un hábito. El hábito se había convertido en necesidad. Y la necesidad se había convertido en algo que me daba miedo nombrar. Tengo miedo, susurré. Miedo de volver a caer en los patrones de perderme de nuevo, de amarme. Me acarició la cara, su tacto dolorosamente familiar. Puedes decirlo, Elena. Tienes miedo de admitir que todavía me amas, porque amarte es aterrador. La confesión salió a borbotones. Lo consumes todo. Eres como el fuego, hermoso, cálido y absolutamente devastador. Una vez me quemé por acercarme demasiado. No puedo volver a hacerlo. Entonces déjame ser diferente. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Estos últimos 3 meses, ¿te he asfixiado, controlado? ¿Te he mantenido prisionera? Pensé en la libertad que me había dado, las tarjetas de crédito a mi nombre sin límite de gasto, el coche y el chofer a mi disposición, la confianza que me había demostrado cuando llevé a Lily al parque con un solo guardaespaldas en lugar de con todo su equipo, la forma en que me pedía mi opinión sobre las decisiones que afectaban a nuestra hija y realmente me escuchaba. A veces incluso se remitía a mi criterio. No, admití que no lo habías hecho. Aprendí. Su voz se volvió más áspera. Perderte me enseñó lo que importa. No el control ni la posesión, sino la colaboración, la confianza. Dejar que las personas que amas tengan espacio para respirar sin dejar de mantenerlas a salvo. Se inclinó hacia mí, su aliento cálido contra mis labios. No soy el mismo hombre que dejaste, Elena. He cambiado por ti, por Lily, por nosotros. Dante, cásate conmigo otra vez. Las palabras fueron suaves pero firmes. No porque lo exija, no porque no tengas otra opción, sino porque quieres. Porque a pesar de todo, a pesar del miedo del pasado y de todas las razones por las que no debería funcionar, funciona. Funcionamos. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Primero necesito saber algo. Cualquier cosa. Las amenazas que mencionaste, los enemigos. ¿Estamos realmente a salvo? Su expresión se endureció. Había problemas. Los resolví. ¿Cómo los resolviste? ¿De verdad quieres saberlo? Sus ojos buscaron los míos. ¿Quieres los detalles de lo que hice para proteger a nuestra familia? Lo pensé. Sobre la oscuridad de su mundo, la violencia que siempre supe que existía pero que nunca había presenciado. Una parte de mí quería saberlo todo. Verlo tal y como era, sin filtros, pero otra parte, la parte maternal, entendía que algunos conocimientos eran más una carga que un poder. No, dije finalmente, solo necesito saber que estamos a salvo, que Lily está a salvo. Lo estáis, lo juro. Apoyó su frente contra la mía. Quemé puentes, cobré deudas, hice alianzas que nunca pensé que haría. Cualquiera que siquiera pensara en amenazaros a ti o a Lily aprendió muy rápido que sería el último error que cometería. Estamos a salvo, Amoro, te lo prometo. El término cariñoso italiano, sin usar durante tanto tiempo, envolvió mi corazón. No puedes prometer seguridad total, no en tu mundo. No, pero puedo prometer que moriré antes de permitir que les pase algo a cualquiera de ustedes. Que usaré todos los recursos, todas las conexiones, cada gramo de poder que poseo para mantenerlos protegidos a ambos. Sus manos se deslizaron por mi cabello. Y puedo prometer que los amaré, a ambos, con todo mi ser. Mientras respire,
Las lágrimas brotaron de mis ojos. Lo haces parecer tan sencillo. Es sencillo. Te quiero. Tú me quieres. Tenemos una hija que se merece unos padres que estén juntos, que se quieran, que puedan enseñarle lo que significa una familia. Me besó la frente con suavidad y reverencia. El resto son solo detalles, detalles importantes, como el hecho de que tu trabajo es ilegal, que siempre tendrás enemigos, que nuestra vida nunca será completamente normal. No, pero será nuestra. Se apartó lo suficiente para mirarme bien. No puedo darte una vida normal, Elena. No puedo prometerte vallas blancas y barbacoas con los vecinos, pero puedo darte pasión y protección y un amor tan absoluto que me aterroriza. Puedo darte honestidad, no más secretos, no más controlar todo a tus espaldas. Puedo darte colaboración en la crianza de nuestra hija, y puedo darte esto. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y se me cortó la respiración. Dentro había un anillo. No era el enorme diamante que me había regalado la primera vez, sino algo más sencillo. Una banda de platino con 3 pequeñas piedras: zafiro, diamante, rubí. Azul por los ojos de Lily, explicó en voz baja, blanco por los nuevos comienzos, rojo por la pasión que nos unió y nos mantendrá fuertes. Me tomó la mano y acarició mis nudillos con el pulgar. Lo mandé a hacer hace meses. Lo he llevado conmigo todos los días, esperando el momento adecuado, esperando a que estuvieras listo, Dante. No tienes que responder ahora. Tómate tu tiempo. Piénsalo. Pero ten en cuenta esto. Tanto si dices que sí hoy como dentro de un año, yo no voy a ir a ninguna parte. Este es mi lugar. Contigo, con nuestra hija, en casa. Miré el anillo, que brillaba en la penumbra. Miré a este hombre que había sido un monstruo y un amante, un captor y un protector, mi mayor temor y mi amor más profundo. Pensé en los 3 meses en los que le había visto convertirse en el padre que Lily se merecía, el compañero que yo necesitaba, el hombre que había aprendido de sus errores en lugar de repetirlos. Pensé en el beso que nos habíamos dado en su estudio, en las noches en sus brazos, en las mañanas en las que me despertaba con su sonrisa somnolienta y sus caricias suaves, en cómo mi corazón había empezado a latir de otra manera, había empezado a sentirse como en casa de nuevo. Sí, susurré, sus ojos se agrandaron. Sí, sí, me casaré contigo otra vez, esta vez de verdad. No porque sea joven y esté deslumbrada, sino porque te elijo a ti. Nos elijo a nosotros. Elijo esta familia que hemos construido. Le toqué la cara, sintiendo la tensión en su mandíbula. Pero tengo condiciones. Dime cuáles. Su voz era completamente sincera. No tomarás ninguna decisión sobre nuestra vida sin consultarme. No me dejarás fuera cuando las cosas se pongan peligrosas. Quiero saber a qué nos enfrentamos. De acuerdo. Y lo haremos bien. Terapia. Terapia, tal vez. Aprender a comunicarnos mejor. Construir algo sano, no solo apasionado. Lo que necesites. Me deslizó el anillo en el dedo y me quedaba perfecto. Por supuesto que sí. Lo que sea. Todo. Solo no me dejes otra vez. Por favor, no lo haré. Y lo decía en serio. Me quedaré. Nos quedaremos. Entonces me besó, profundo, tranquilizador y de alguna manera tierno. Y sentí el sabor de la sal, sus lágrimas o las mías, no sabría decirlo. 4 años huyendo, con miedo, fingiendo que podía sobrevivir sin él. Todo se disolvió en ese beso. Cuando finalmente nos separamos, él sonreía. Sonreía de verdad. Esa rara expresión desprevenida que transformaba su rostro de peligroso a devastador. Voy a ser el mejor marido, prometió. El mejor padre. Voy a pasar cada día demostrándote que tomaste la decisión correcta. Más te vale. Sonreí entre lágrimas porque, si vuelves a tus hábitos controladores, me llevaré a Lily y nos mudaremos a la suite de invitados. Tomé nota. Él se rió, con una risa rica y genuina. Aunque debo advertirte que voy a convertir esa suite en una sala de juegos para Lily, así que no tendrás a dónde ir. Dante, ¿qué? Nuestra hija necesita espacio para sus juguetes. Están invadiendo la biblioteca.
Él sonrió sin arrepentirse. Además, tú no vas a ir a ningún lado. Ahora estás atrapada conmigo. Al parecer, sí, pero sonreí mientras lo decía, con el corazón más ligero de lo que había estado en años. Nos sentamos juntos en el sofá, con su brazo alrededor de mis hombros y mi cabeza sobre su pecho, escuchando los latidos constantes de su corazón. Afuera, la ciudad brillaba, indiferente al drama humano. Adentro, habíamos encontrado algo precioso, segundas oportunidades, confianza difícil y amor que sobrevivió incluso a los valles más oscuros. Mamá, papá. Levantamos la vista y vimos a Lily de pie, en pijama, frotándose los ojos. Esta vez he tenido un sueño bonito. Estábamos todos juntos y todos sonreían. Dante se levantó y la cogió en brazos. Eso no es un sueño, Piccolola. Ahora es real. ¿De verdad? Nos miró a los dos, con esperanza en los ojos. Sus ojos. ¿De verdad? Lo confirmé, uniéndome a ellos. Somos una familia, los tres juntos. Ella nos rodeó el cuello con los brazos y nos abrazó con fuerza. Os quiero, mamá. Os quiero, papá. Nosotros también te queremos, pequeña. Susurré, cruzando la mirada con Dante por encima de su cabeza. En sus ojos lo vi todo. El dolor del pasado, la alegría del presente, la promesa del futuro. Él la llevó de vuelta a la cama y yo le seguí. Los tres nos acurrucamos juntos mientras le contábamos historias hasta que se quedó dormida. Más tarde, en la tranquila oscuridad del dormitorio de Dante, ahora nuestro dormitorio, nos tumbamos enredados juntos, con sus dedos trazando perezosos dibujos en mi piel. Gracias, murmuró contra mi pelo, por volver, por darme otra oportunidad, por Lily. Gracias por aprender, por cambiar, por ser paciente conmigo. Me besó en la sien. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Prométemelo. Te lo prometo. Y esta vez sabía que lo cumpliría. Afuera la lluvia comenzó a caer de nuevo. Pero adentro estábamos cálidos, seguros, completos. Una familia forjada a través del dolor y la separación, pero más fuerte por ello. La tormenta había pasado, dejando atrás algo precioso. Amor que sobrevivió a la prueba. Confianza reconstruida ladrillo a ladrillo con cuidado. Y un futuro por delante lleno de posibilidades. Había pasado 4 años huyendo de este hombre, de esta vida. Pero a veces lo que más temes es precisamente lo que necesitas. A veces la jaula de la que escapas es en realidad un santuario. A veces el amor no tiene que ver con la libertad o el cautiverio, sino con elegir quedarse, elegir confiar, elegir construir algo hermoso a partir de pedazos rotos. Mientras me quedaba dormida en los brazos de Dante, con nuestra hija a salvo en la habitación de al lado, me di cuenta de algo profundo. No solo había vuelto a casa, a un lugar, había vuelto a mí misma. La mujer que fue lo suficientemente fuerte como para marcharse, lo suficientemente valiente como para volver y lo suficientemente sabia como para saber la diferencia entre prisión y protección. La lluvia seguía golpeando suavemente contra las ventanas, como una nana para un nuevo comienzo. Y por primera vez en 4 años, dormí sin pesadillas, sin miedo, sin el peso constante de los secretos.